Bueno, jóvenes, entonces siguiendo el tema que veníamos manejando de ley de Ohm, entramos, digamos, a ver como tal circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, para ver el tema de circuitos eléctricos, debemos saber, digamos, los diferentes tipos de conexiones que se pueden dar en un circuito eléctrico, ¿cierto? Entonces, pero antes de empezar eso, un circuito eléctrico pues viene siendo, digamos, una sucesión de conexiones eléctricas entre diferentes dispositivos eléctricos que pueden manejar energía o pueden transformar energía, por ejemplo, como los bombillos que transforman energía eléctrica a energía lumínica, ¿cierto? Las resistencias que convierten esa energía eléctrica en calor y, por ejemplo, los capacitores que acumulan energía, etcétera, etcétera. Entonces, un circuito es eso, la conexión, una conexión sucesiva y consecuente de diferentes dispositivos eléctricos que, pues, obviamente cada uno de ellos tendrá su función, ¿no? Entonces, eso más o menos en términos generales es un circuito, pero entonces los circuitos, digamos que se clasifican por el tipo de conexiones que tienen dichos circuitos, ¿cierto? Entonces, generalmente, o más comúnmente, hay tres tipos de conexiones de los circuitos, ¿no? La primera, digamos que vamos a ver, es el circuito en serie. También están los circuitos conectados en paralelo y pues existen, que es, digamos, la mayoría de los circuitos que existen a nivel mundial, es la combinación de ambos, ¿no? Es muy extraño ver un aparato que funcione única y exclusivamente con circuitos en serie o única y exclusivamente con un circuito en paralelo. La mayoría de los circuitos pues se dan como una mezcla de estos dos tipos de circuito y a esos circuitos se le llaman circuitos mixtos, ¿sí? Mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque mezclan un circuito paralelo con con circuitos en serie, ¿no? Entonces hay una combinación. Pero obviamente para entender un circuito de eso, primero debemos entender qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Entonces, empecemos con el circuito en serie. La característica principal de un circuito en serie es que la corriente solamente sigue un único camino, uno solo. La corriente solamente tiene para seguir un único camino, ¿sí? Y ahorita les explico por qué. Otra característica del circuito en serie es que las conexiones de los dispositivos eléctricos que vayamos a poner en ese circuito, la mayoría de los dispositivos tienen dos terminales, ¿cierto? Uno positivo, uno negativo, o una entrada y una salida, ¿cierto? Aquí vemos tres ejemplos de tres circuitos que están conectados en serie, ¿cierto? En el primer dispositivo, ustedes ven ahí, aquí hay tres bombillos conectados en serie. En el siguiente hay tres baterías o tres pilas conectadas en serie. Y en el último, pues hay tres resistencias conectadas en serie. Entonces hay que tener en cuenta de que cada uno de esos dispositivos tiene unos terminales, ¿cierto? Una entrada por donde entra la corriente y el otro por donde sale la corriente. Entonces, por ejemplo, este primer bombillo tiene dos terminales, ¿cierto? El terminal de entrada y el terminal de salida. El segundo, lo mismo, el de entrada y el de salida. El tercero, también lo mismo, entrada y salida. ¿Qué característica tienen los circuitos en serie? Los circuitos en serie tienen la característica de que los dispositivos eléctricos están conectados de la siguiente manera. La salida, el terminal de salida del primer, en este caso bombillo, está conectado con la entrada del segundo bombillo, ¿sí? Y la salida del segundo bombillo está conectada con la entrada del tercer bombillo. Dicho en otras palabras, la salida del primer dispositivo eléctrico está conectada con la entrada del siguiente dispositivo eléctrico y así sucesivamente, ¿cierto? Esta es una característica de los circuitos en series. Un ejemplo de un circuito en serie, bueno,
Esto es una de las características de los circuitos en series. ¿Cuáles son las características de un circuito en paralelo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí sucede lo mismo en el sentido de que esto tiene una entrada y una salida, entrada, salida, entrada, salida, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, ¿qué características tiene el circuito en paralelo? Uno, que la corriente puede irse por varios caminos. Acuérdense que en el circuito en serie la corriente solamente tiene un solo camino para seguir, ¿cierto? En el paralelo tiene varios caminos, ¿cierto? Ya ahorita les explico muy bien esa parte. Pero miremos acá con respecto a los terminales, ¿sí? O lo que aquí en algún momento llaman bornes. No sé si por aquí es que lo llaman o más adelante. ¿Qué pasa con los bornes? Miren, si ustedes se dieron cuenta, aquí en el circuito en serie, la salida del primero está conectado con la entrada del segundo. En cambio aquí, si ustedes se fijan, miren, todas las entradas de los dispositivos están conectadas entre sí. La entrada del primero está conectado con la entrada del segundo. La entrada del segundo está conectado con la entrada del tercero. Y en cambio aquí las salidas están conectadas con las salidas de los demás dispositivos, ¿cierto? Miremoslo aquí, por ejemplo, con la batería. Aquí con la batería se entiende de una mejor forma. La batería tiene un lado positivo y uno negativo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se miran aquí, la corriente entra por aquí, el lado negativo sale por el positivo, ¿cierto? Y entra por el negativo de la siguiente batería. Entonces, miren que acá están conectadas las baterías, como están en serie, entonces están el polo positivo con el negativo, el positivo con el negativo, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de baterías que se tenga. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar en un circuito paralelo? Si ustedes se fijan, en cambio, aquí todos los polos positivos están conectados entre ellos, ¿cierto? Por este cable, por esta sucesión de cables. Y aquí todos los polos negativos están conectados entre ellos por esta sucesión de cables, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven la diferencia? Y lo otro es que la corriente puede coger varios caminos. En el circuito en serie, miren que la corriente viene, miremos aquí, por ejemplo, con las resistencias. La corriente viene por acá y miren que solamente tiene por coger este camino, ¿sí? No tiene por dónde más coger. En cambio, si, por ejemplo, la corriente entra por aquí, aquí ya de entrada se divide en dos caminos, ¿cierto? Cuando llegue aquí, vuelve y se divide en dos caminos. Cuando llegue por acá, pues ahí sí no se va a dividir, pero cuando llega aquí, recoge la corriente que se vino por aquí, se unen y siguen. Cuando llega acá, recoge la corriente que se vino por acá y siguen y salen por este punto. Entonces, esa es la diferencia y así podemos diferenciar un circuito en paralelo de uno en serie. Recapitulando, el circuito en serie, si ustedes se fijan, prácticamente todos los dispositivos van en una línea recta, en una secuencia digamos, uno detrás del otro y entrada con salida, entrada con salida. En cambio, los otros están conectados como con una especie de malla, ¿cierto? Están como interconectados entre ellos, ¿cierto? Y están conectadas las entradas con las entradas y las salidas con las salidas. ¿Listo? Esa es la diferencia del circuito en serie y un circuito en paralelo. Pero resulta que el voltaje, la corriente y la resistencia se comportan diferente en cada uno de estos circuitos. Entonces miremos, por ejemplo, este circuito que es el primero que vamos a hacer de ejercicio en el día de hoy, pero todavía no lo vamos a iniciar, solo voy a coger acá de ejemplo. Entonces, analicemos este circuito y miremos si es verdad lo que nos dijeron ahorita, ¿no? Que la corriente solamente tiene un camino por donde ir, ¿cierto? Imagínense que esta batería positiva, esta batería fuese una, como le digo yo, una pluma, una llave de agua, una pluma de agua, ¿sí? Por donde sale agua. Imagínense que por aquí entra agua, ¿no? Por la parte negativa. Entra agua, imagínense que esto es una manguera, ¿sí? Si ustedes se fijan, el agua, que el agua viene siendo la corriente eléctrica, ¿sí? El agua viene y va por únicamente donde está la manguera y si se dan cuenta es un único camino, ¿sí?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a esa manguera le meto un tijeretazo por aquí? ¿Sí? La corto. Imagínense que yo corto esa manguera, la corté aquí. ¿Qué pasa con un circuito en serie? Pues que el agua va por acá o la corriente va por acá cuando se encuentra con digamos, con esta discontinuidad, ¿cierto? Porque no digo corto con este corto, porque no es un corto, se va a entender como un corto eléctrico, ¿no? Imagínense que ese es un cable y usted le metieron con el alicate o con el cortafrío, ¡pum!, cortaron ese cable. Pues, ¿qué va a pasar? Que la corriente ya no tiene por dónde irse y pailas, ese circuito no sirve, ¿sí? No sirve, deja de servir. Habría que conectar nuevamente este cable para que este circuito sirva. Un ejemplo de un circuito en serie son, por ejemplo, las instalaciones de Navidad. No sé si ustedes se han fijado que las instalaciones de Navidad son en realidad como 4 o 5 circuitos en serie que llegan y pues digamos los amarran de tal forma que quedan así como una trenza. No sé si ustedes ahorita que si ya pusieron, sobre todo las extensiones, no las mangueras esas, no, porque no hay forma de probarlo, pero esas extensiones más, digamos, no tan recientes, si ustedes le quitan un bombillo, y obviamente las LED no, porque las LED no se les puede quitar el bombillo, pero si tienen de esas extensiones donde el bombillo se podía quitar, ¿cierto? Que el bombillo se quita y me acuerdo de cuando niño hasta íbamos por allá a las calles y cogíamos los bombillitos y eso, bueno, en fin. El hecho es que, cosa que está mal hecha, ¿no? Pero bueno, eh, el hecho es que en esas instalaciones de Navidad, si ustedes se fijan, en el cable están los bombillos uno detrás de otro. Tanto que si ustedes quitan un bombillo, ¿sí? Se dan cuenta de que se apagan no solo ese bombillo, sino como 20 más, ¿cierto? Es decir, se apagan todos los bombillos que van por esa línea de ese bombillo. Es decir, se apagan todos los bombillos del circuito del bombillo que quitamos, ¿sí? Porque esas instalaciones vienen como 4, creo que son como 4 normalmente, 4 circuitos en serie. Entonces se apagan todos los bombillos que vayan por ese mismo cable. Los otros no, porque pues van en otro circuito. Lo mismo pasa aquí, ¿cierto? Si cortamos esto, pues la energía no va por donde fluir y listo, nos generamos un problema. En cambio, ¿qué sucede con la corriente eléctrica en este circuito, por ejemplo, que está en paralelo? Si ustedes se fijan, este circuito está en paralelo. ¿Por qué? Imagínense que por acá van 10 amperios. Acuérdense que amperios es la unidad de corriente eléctrica. Acuérdense que un amperio son la cantidad de coulombs que pasan por un segundo, ¿cierto? Entonces, imagínense que por acá va una corriente eléctrica de 10 amperios. Cuando llega aquí, bueno, hagamos el mismo ejemplo acá. Si sale una corriente eléctrica de 10 amperios, mire, él va a andar por aquí. Siguen siendo 10 amperios. Bueno, vamos a asumir de que eso no está cortado aquí. Miren que siempre van a ser 10 amperios, siempre van a ser 10 amperios porque ella no se va a separar nunca, no hay un camino por donde se pueda ir la corriente, por un camino pues diferente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en la corriente, miren lo que pasa con la corriente. En un circuito en serie, la corriente siempre es la misma, ¿cierto? El ejemplo está acá más que claro. Siempre es la misma, ¿por qué? Porque si yo cojo un amperímetro para medir la corriente, este es el símbolo, un amperímetro, le voy a mostrar un amperímetro para que ustedes se den cuenta más o menos cómo es. Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, este, es un multímetro de múltiple, ¿sí? ¿Por qué multímetro? Porque puede medir múltiples cosas, ¿cierto? Puede medir, por ejemplo, el voltaje, ¿cierto? Puede medir, por ejemplo, el amperaje o puede medir, por ejemplo, la resistencia en ohmios, ¿cierto? Entonces, mire, multímetro puede medir, incluso hay otros que miden capacitancia y mide otro tipo de cosas, ¿no?
Pero este multímetro, por ejemplo, lo podemos usar para medir el amperaje. Los multímetros normalmente tienen dos terminales, uno positivo y uno negativo. ¿Qué es lo que hace uno? Coge estas puntas y la pone, por ejemplo, en una patica de la resistencia, pone, por ejemplo, la positiva, y en la otra pata de la resistencia pone la negativa, ¿cierto? Y mide, y ahí podemos medir el amperaje. Si medimos el amperaje en ese punto, va a medir 10 amperios, porque está pasando la misma corriente eléctrica. Si, por ejemplo, ponemos el amperímetro aquí, también van a pasar 10 amperios. No hay por donde más se pueda ir la corriente, va a medir 10 amperios. Y lo mismo si ponemos un amperímetro aquí. Cuando hablo de amperímetro es el dispositivo que les acabé de mostrar, ¿no? Que me marca en la pantalla cuánto amperaje pasa por ahí, ¿no? Si ustedes tienen uno de eso en la casa, pueden, por ejemplo, conectarlo al toma, ¿sí? Obviamente teniendo mucho cuidado para saber ustedes ese toma, pues, qué amperaje tiene, ¿ok? Aunque también tienen que saber calibrarlo porque si no se maman mejor dicho, no lo hagan porque deben tener un conocimiento básico para que no vayan a quemar el multímetro ese, porque hay varias escalas en las cuales se puede cuadrar eso. Bueno, en fin, el hecho es que alguien que sabe y que ponga el amperímetro, en cualquier punto que ponga el amperímetro, va a medir 10 amperios. ¿Qué sucede en cambio en un circuito en paralelo? Miren lo que sucede. Aquí arrancamos con 10 amperios, ¿cierto? Cuando llega a este punto, a esta esquinita, a esa conexión que ustedes ven ahí, ¿cierto? O a ese nodo, físicamente a eso se le llama nodo, pero eso es para otro tema que se supone deberíamos ver después de esta guía, pero como ya está en la última, pues ni modo. Pero dejémoslo en que esos puntos ahí donde se intersectan varios cables, por llamarlo de alguna forma, es un nodo, ¿cierto? Cuando llega a ese nodo, pues parte de la corriente eléctrica se va por aquí y parte de la corriente eléctrica continúa su camino. Entonces, si eran 10 amperios, por ejemplo, aquí 2 amperios se fueron por acá y el resto se fue por este lado. Entonces, miren que entraron 10 amperios, pero se dispersaron, ¿no? 2 se fueron por la parte izquierda y 8 amperios siguieron hacia abajo. Pero estos 8 amperios encontraron otro nodo, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, se va 1 amperio y por acá continúan 7 amperios, ¿cierto? Pero encontró otro nodo, entonces por aquí se van, no sé, 3 amperios y por acá continúan 4 amperios, ¿cierto? Y por acá se fue, por ejemplo, 1.5 amperios y por acá se fueron 2.5. Quieren sumar 4, ¿no? Y por acá entonces se fue 0.5 amperios y por acá se fue 2 amperios, ¿cierto? Obviamente, aquí tengo que hacer un paréntesis, todos estos números me los estoy inventando yo, ¿cierto? Esto me los estoy inventando yo, porque para saber los valores exactos de cuántos se van por aquí, cuántos siguen su camino, tendríamos que hacer algo llamado o aplicar la ley de Kirchhoff, que eso que tiene que ver con el cuento de mallas y nodos, y bueno, eso lo tendríamos que ver después de esta guía, pero como les digo, como el periodo pasado solo tuvo 2 guías, entonces pues se van a graduar sin saberlo, pero bueno, no pasa nada con que conozcan esta parte básica, es excelente. Entonces cabe resaltar de que estos valores me los estoy inventando, ¿cierto? Pero es más o menos así el funcionamiento, ¿sí? Entran 10 amperios y por cada nodo que existe, la corriente se va a separar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí quedó en 2 amperios. Entonces, esa corriente de 2 amperios va por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto? Y sube otra vez. Y aquí cuando encuentra este nodo, se encuentra con esta corriente de 0.5 amperios. Entonces, aquí vendría siendo entonces 2 más 0.5, 2,5 amperios. Entonces miren que él va recuperando la corriente, ¿no? Cuando llega aquí se encuentra con esta corriente de 1.5, ¿cierto? Entonces aquí 2.5 más 1.5 serían 4 amperios.
Entonces va esa corriente de 4 amperios y se encuentra con estos 3 amperios. 4 más 3, 7. Entonces 7 amperios. Cuando llega aquí se encuentra con este amperio. Entonces 8 amperios. Y cuando llegue aquí se encuentra con estos 2 amperios y 8 más 2, 10. Miren. Vuelve a recuperar los 10, pasa por la batería y nuevamente hace el mismo proceso. Así funciona la energía eléctrica. Es una cuestión bastante sencilla y de lógica. A veces este tema a los estudiantes los asusta. A mí personalmente me gusta muchísimo este tema de circuitos eléctricos y de la parte eléctrica, porque es bastante sencillo de entender si uno se hace explicar bien, ¿cierto? Entonces, así funciona la corriente eléctrica. La corriente eléctrica funciona como si fuese agua. Si todo esto fuese una manguera y ustedes empujan agua por aquí o inyectan agua por aquí, por ejemplo, ya no hablemos de 10 amperios, sino 10 metros cúbicos, pues va a pasar exactamente lo mismo. Parte del agua se va a ir por aquí, después va a seguir su camino y por cada separación que exista, pues por ahí se va a ir el agua, ¿cierto? Pero al final el agua sigue siendo la misma cantidad y cuando empieza a subir el agua, ella recupera, digamos, los litros o los metros cúbicos de agua que se perdieron por estas mangueras. En el caso de que sean agua, pues eso serían mangueras, o tuberías o lo que sea. Y pues al final, cuando se recupere todo el agua, aquí deben llegar otra vez los mismos 10 metros cúbicos porque se supone que no perdimos eh, corriente. ¿Listo? O agua, en este caso que estamos haciéndolo con agua. ¿Listo? ¿Y qué otra característica tienen los circuitos paralelos? Pues miren, ¿se acuerdan que en el circuito en serie, si yo corto la manguera, todo el circuito se apagaba o todo el circuito dejaba de servir? Pues imaginemos lo siguiente. Imaginemos que hacemos lo mismo aquí, que cortamos, por ejemplo, cortamos este cable de aquí. ¿Qué va a pasar si cortamos ese cable de ahí? Pues fíjense que qué va a pasar con el agua. Pues si esto fuese agua, ¿no? En el caso que estamos haciendo como la equivalencia de agua. Si esto fuese agua, ¿sí? Pues por acá no habría forma de cómo pasar por aquí. Entonces el agua seguiría derecho. Como no es agua y es corriente eléctrica, son electrones. Los electrones, ¿qué van a hacer? Ellos van a llegar hasta aquí, van a decir, no, por acá no se puede pasar, sigamos nuestro camino. Y vea, y ellos pueden seguir el camino y al seguir el camino, pues aquí sí están bien conectados los cables, entonces por aquí se va a separar los electrones, ¿cierto? Se van a separar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí no, ¿cierto? Porque está cortado. Digamos que hubo otro corte. Por allá le metieron un machetazo a este cable. ¡Tac! Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, no va a pasar nada. Simplemente que cuando la corriente eléctrica vaya a pasar por este cable y quiera pasar por esta resistencia, baila, se va a joder porque no hay cómo pasar. Entonces, ¿qué va a hacer los electrones? Pues simplemente van a ignorar este tramo del circuito, ¿cierto? Pero ellos van a seguir su camino y siguen su camino y siguen y siguen. Y miren, el circuito sigue funcionando a pesar de que hayan cortado eh, o hayan varios cortes en varios cables, ¿cierto? Esa es, digamos, la característica o lo bueno de estos circuitos en paralelos. Por ejemplo, los circuitos de las casas son necesariamente en paralelos. ¿Por qué? Porque si no fueran en paralelos, imagínense, si ustedes quitan un bombillo, ¿sí? Entonces se apagarían todos los bombillos de la casa, ¿cierto? Porque ya no pasaría corriente, no está el bombillo para que exista la conexión y pueda pasar por ahí la corriente. Imagínense que esta es una casa, ¿cierto? Y esta casa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombillos. Cada resistencia de esta es un bombillo. Si ustedes quitan un bombillo, no pasa nada. Pues se prenden los otros, siguen prendidos los otros 5 bombillos. Si quitan uno de estos 6. Pero ¿qué pasa si la casa estuviese conectada en serie? Si estuviesen conectadas en serie, por ejemplo, si esto fuese una casa con 1, 2, 3, con 4 habitaciones, al quitar un bombillo, pues se apagan el resto. Entonces, quedaríamos jodidos, ¿no? Entonces, digamos que las implicaciones son varias, pero hacer ese tipo de cosas
tiene una implicación a nivel de voltaje, a nivel de corriente y a nivel de resistencia que ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo se comporta la corriente eléctrica? Un momentico, hago algo aquí, ya puedo borrar esto. Entonces, ya vimos cómo se comporta la corriente eléctrica. ¿Sí? En un circuito paralelo, en una en serie, ¿cierto? En una en serie dijimos que el amperaje siempre era el mismo, ¿cierto? El amperaje siempre es el mismo, ¿sí? Si poníamos un amperímetro aquí en esta resistencia nos iba a dar 10 amperios. Si lo ponemos en 10 amperios. En cualquier resistencia siempre nos va a marcar 10 amperios porque la corriente no tiene por dónde irse. Siempre va a ir por el mismo camino. Pero si hacemos lo mismo por ejemplo, en este circuito, si ponemos, por ejemplo, un amperímetro aquí, ¿sí? Si ponemos un amperímetro ahí, ¿qué me va a marcar? Pues me va a marcar estos 2 amperios, que son los 2 amperios que van a pasar por este cable de acá o por esta resistencia, ¿cierto? Entonces miren que van a pasar solamente 2 amperios de los 10 que teníamos inicialmente por esta resistencia, ¿sí se dan cuenta? Por aquí, por ejemplo, borré los valores. Espera un momento. Bueno, entonces, bueno, vuelvo. Están escribiendo la coordinadora. Bueno, entonces, 10 amperios, acá habíamos dicho que perdía 2 amperios, por aquí perdía 1 amperio, por acá perdía 3 amperios, por acá perdía 1.5 y por acá perdía 0.5, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo un amperímetro aquí y mido los amperios? ¿Cuánto me marcaría? Pues me marcaría 1.5 amperios, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo perímetro acá? ¿Cuánto me marcaría? Pues me marcaría 1 amperio, lo que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces miren que en el circuito en paralelo la corriente sí cambia, ¿cierto? ¿Cómo sería la corriente en un circuito en paralelo? Sería sumar todas las corrientes del circuito, ¿cierto? O sea, la corriente total, esa que pusimos de ejemplo de 10 amperios, esta que pusimos de 10 amperios, sería sumar todas las corrientes de todas las resistencias. Entonces, 2 más 1, 3, más 3, 6, más 1.575, más 0.58 y más 2 amperios, 10. Si se dan cuenta, si sumamos todas las corrientes, me tiene que dar 10, ¿cierto? En cambio, en el circuito en serie, todas las corrientes son iguales, ¿sí? En todos los puntos son iguales y no se suman, porque algunos de ustedes dirán, no, pues 10 más 10 más 10 son 30, es decir, el total son 30. No, porque este circuito es en serie, y en el circuito en serie, todas las corrientes son iguales, tanto esta, como la de aquí, donde sea que usted la mide, son 10, ¿no? Entonces, eso viene siendo la corriente, así se comporta la corriente. La corriente en un circuito en serie es igual en cualquier punto, por eso acá dice I, o sea, I total, la corriente total igual a la corriente del dispositivo 1 más la corriente del dispositivo, perdón, es igual a la corriente del dispositivo 1, es igual a la corriente del dispositivo 2 y así sucesivamente. En paralelo, la I total, la corriente total, vendría siendo la suma de la corriente en cada uno de los dispositivos. ¿Listo? Entonces así se comporta la corriente eléctrica. ¿Cómo se comporta el voltaje? El voltaje en un circuito en serie, entonces sucede lo contrario, se invierte. En un circuito en serie, los voltajes vendría siendo la suma de todos los voltajes, ¿cierto? En una en serie, ¿sí? En cambio, en paralelo, vendría siendo el voltaje en cualquier punto vendría siendo igual, ¿sí? El voltaje de la batería vendría siendo igual al voltaje
del dispositivo 1 también sería igual al voltaje del dispositivo 2, también es igual al voltaje del dispositivo 3 y así sucesivamente. ¿Cómo funcionaría aquí en estos circuitos? Por ejemplo, vemos el paralelo. Qué choricero es. Bueno, ahora esto aquí ya lo necesitamos. Entonces, ¿cómo sería el voltaje, por ejemplo, aquí? Miren, el voltaje de esta batería es 220 voltios, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, pongo un voltímetro, ya no puedo usar un amperímetro porque no voy a medir amperios, sino que voy a medir voltios o voltaje. Si yo pongo un voltímetro ahí en esa primera resistencia, pues me va a marcar ¿cuánto? 220 voltios, ¿cierto? Si yo pongo un voltímetro aquí, me va a marcar ¿cuánto? 220 voltios. En cualquier punto que yo ponga el voltímetro, siempre me va a marcar el mismo voltaje de la batería. Esa es la característica de este circuito en serie, ¿cierto? Perdón, circuito en paralelo. Este circuito en paralelo, ¿no? Se me fue ahí la paloma. El hecho es que donde sea que yo mida el voltaje, siempre me va a marcar 220 por el hecho de ser un circuito en paralelo. ¿Qué pasaría con el voltaje en un circuito en serie? Entonces, quitemos esto aquí. Uy, no me puede quitar. Bueno, aquí. ¿Qué pasaría con un circuito? Un momento. Un circuito en serie, ¿qué pasaría con el voltaje? Que si yo pongo un voltímetro aquí, ¿cierto? Lo más probable es que, por ejemplo, me dé, no sé, 3 voltios, ¿sí? Si yo pongo otro voltímetro aquí, lo más probable es que me mida, no sé, 4 voltios. Si yo pongo un voltímetro aquí, 4 y 3, 7, por ejemplo, me puede medir, no sé, 1 voltio, ¿sí? Y si pongo un voltímetro aquí, pues este de aquí me tiene que sumar 12, ¿cierto? Porque la batería está entregando 12 voltios, ¿sí? Entonces, aquí esta resistencia utiliza 3 voltios, esta 4 van 7 y esta 1 voltio van 8 y 8 para llegar a 12 faltarían 4 voltios, ¿cierto? Así se comporta el voltaje en un circuito en serie, es decir, la suma de todos los voltajes me tiene que dar el voltaje de la batería, ¿cierto? 3 más 4, 7, más 1, 8, más 4, 12. Por eso tenemos una batería de 12 voltios. Así funciona el voltaje. Y como les dije aquí en el circuito en paralelo, pues el voltaje siempre en cambio va a ser el mismo en cualquier punto. ¿Ok? Esa es la característica con respecto al voltaje. Ahora miremos la resistencia. ¿Qué pasa con las resistencias en un circuito en serie, en uno paralelo? Entonces voy a borrar todo esto.